Hola, buenas. Estamos a domingo 22 de septiembre de 2024 y vamos a ver una pequeña pregunta, una cuestión que hacen aquí en esta entrevista que se hacen ellos, Jesús y María Magdalena, en el 2018, como podéis ver aquí, sobre el tema de la comunicación de información por parte de Dios, que es lo que llamamos conciencia, la información obviamente veraz. Y es esta pregunta. Quizá también veamos lo siguiente. La pregunta es sobre si el miedo, la vergüenza o la culpa están causadas o estarían causadas por la conciencia. Y fijaros en los últimos talleres que está haciendo Jesús y María están haciendo en el 2024, está esta fórmula tan graciosa de actuar en armonía con la culpa. Es, a ver si relocalizo el sitio donde comenta así las cosas, porque esto podría parecer que es negativo, pero es positivo. O sea, porque culpa aquí tiene el sentido de que es verdad que somos responsables de algo. O sea, es verdad que soy responsable. Por ejemplo, de haber hecho, por ejemplo, que pues instigar un aborto, por ejemplo, que es algo muy difícil de tragar, por así decirlo, para las almas, obviamente primero a las que se lo hacemos y luego pues las de los adultos responsables que van a tener que sentir muchas cosas sí o sí, quieran saber o no que están relacionadas esas cosas con ese pecado, con ese atentado, con ese fallo a la hora de ser certero, de acertar, ¿no? Como dirían también, acertar en la marca del amor y la verdad. Por ejemplo, bueno, y esto es una cosa, lógicamente, que como veréis, tener claridad sobre esto disipa muchísimas dudas y polarizaciones políticas que hoy en día se están dando, ¿no? Sobre qué significa feminismo o que, pues todo eso, por ejemplo, pero no nos vamos a meter ahí, no es el tema aunque sí es mucho el tema, porque hay mucha culpabilización artificial buscada sobre cosas que descentran muchas veces el tema, ¿no? Pero bueno, eso para otra vez, si acaso, para comentar así, que tampoco se trata de hacer aquí comentarios evidentes. Ya para eso hice algún otro vídeo más en plan de entretenimiento sobre la política hace pocos meses, muy básico. Entonces, fijaros, en este vídeo vamos a verles esta pregunta y vamos a poner los subtítulos esta vez solo así en inglés tal cual y vamos a ir lentamente con ellos, viendo. Are emotions like fear, shame, or guilt caused by the conscience? Now, we've spoken a lot about this again, but Ahí simplemente preguntan la pregunta que hemos acabado de leer y comenta María que han estado hablando mucho ya de ello en estas sesiones. Yeah, but let's look at these particular emotions because a lot of people think. Pero aquí insiste en decir, bueno, pero vamos a considerar estas emociones en concreto, porque muchas personas creen. These particular emotions are also associated with the concept that the conscience bothers me. O sea, muchas personas creen que estas emociones en particular, o sea, miedo, culpa, la que hemos dicho, estarían asociadas con ese concepto de que la conciencia me perturba, me molesta, me remuerde, ¿no? Como se está en la expresión célebre, que habrá muchos tipos de expresiones en los diferentes lenguajes español que se habla en el mundo, ¿no? Hispano, pero el remordimiento de conciencia, ¿no? Entonces. Exactly. Right, yeah. Where we get afraid of something or we feel guilt. O sea, en el sentido de esos momentos en los que nos sentimos como con miedo de algo o sentimos culpa. Or we feel ashamed of what we do. O avergonzados de lo que hacemos. And we think, oh, that's a healthy thing because my conscience has told me, is giving.
Y aquí dice María, está como representando lo que pensaríamos ahí en ese momento, eso es una cosa saludable porque mi conciencia me está diciendo, me that feeling. o Yeah. sea, ella me está dando este sentimiento. O sea, veis, atribuimos a la conciencia el darnos ese sentimiento. Que fijaros, lo hago porque recientemente tenemos un vídeo, hice un vídeo donde además es muy bonito ver, es muy largo, de 2 horas, pero era para ver antes de ir a Irlanda, que les pude ver personalmente a Jesús y María, resulta que pues tenían ya un vídeo en Bélgica hecho y subido y todo, que se oye muy bien además, donde Jesús habla un poco sobre esto, de la conciencia en general otra vez y después de 6 años, como vemos. Y además hay un momento muy emotivo en ese vídeo que visualizamos, donde él habla de la relación con Dios. Entonces, it's not your conscience, as we've said many times. Entonces aquí pues sigue diciendo, como he dicho muchas veces, no, eso no es tu conciencia. Now, the conscience is muchas veces just a mechanism that tells you how God feels. que la conciencia es simplemente un mecanismo que te dice cómo se siente Dios. Pero fijaros, es muy paradójico porque tenemos que tener en cuenta lo que dice también Jesús en estas conversaciones, que es siempre información. O sea, Dios te da información. Que nosotros, esos sentimientos de Dios acerca de la verdad de Dios sobre algo, podríamos romantizarlos, por así decir, mezclarlos con nuestra respuesta emocional. Hay muchas variaciones ahí personales y de confusión que podemos hacer. Entonces, fijaros qué interesante, porque es muy paradójico. Bueno, es muy divertido, porque es a la vez es un mecanismo que te da información, es como neutra. Y eso lo representa Jesús, incluso haciendo un poco de teatro en esa charla que digo que tenemos en el canal traducida de hace pocas semanas, sobre este tema. Entonces, a ver si la enlazo en la descripción, cuando suba el vídeo, si lo subo este. Entonces, fijaros, nos dice, pero es una información, o sea, no te dice cómo tienes que sentirte tú, ni nada, pero claro, Dios se comunica de alma infinita, que él o ella es alma finita. Entonces, tiene que ser de alma y tenemos que sentir el alma. Pero es paradójico, pues sentir el alma, pero vamos a sentir una información. ¿Y cómo se siente Dios? Es esa información. ¿Qué opina? ¿No? It's the truth. It gives you information about how God feels. Entonces, aquí dice Jesús, es la verdad. O sea, él te da información sobre cómo Dios se siente. Because the conscious mechanism is attuned to God telling you the truth. Porque el mecanismo de la conciencia está sintonizado con esto de Dios diciéndote la verdad. Si lo traducimos literal, que aquí sí habría capturado menos esta palabra conscious, es conscience. Esta palabra la captura más la inteligencia artificial de Google para esta cosa, pero este mecanismo es sintonizado con eso, con Dios diciéndote la verdad. Es otra forma de decirlo que creo que si lo traducimos literal, pues se puede entender, se puede quizá traducir así. Truth. So, but a lot of us have been controlled. Pero muchos de nosotros hemos sido controlados by a parental figure por una figura parental, o sea, un padre, madre, desiring o for algo así. us to feel either fear, shame, or guilt in order to Un padre o madre que está deseando, que desea que sintamos ya sea miedo, vergüenza o culpa control our behavior and para do controlar nuestro comportamiento. what they perceive to be right. of course, Y así poder hacer nosotros, pues a lo mejor como niños muy pequeños ya, lo que ellos, los padres, perciben o los tutores perciben que es lo correcto. Haven't they? Aquí, por supuesto, Jesús confirma eso. That's how we can so easily get confused, would you say? Entonces, ¿dirías que es de este modo como tan fácilmente nos llegamos a confundir? well, I feel they are all personal emotions. Yeah. Bueno, siento que todas ellas son emociones personales. And fear, shame, or guilt Y esa miedo, vergüenza o culpa
are personal emotions generally that we don't wish to feel. Son emociones personales, aquí sería un verbo, verbo are, o sea, el verbo ser, no are. Son emociones personales que generalmente que no deseamos sentir. Mhm. So usually we're in resistance to them. O sea, normalmente estamos en resistencia hacia ellas. And so certainly Y así que because ciertamente, we're in resistance to fear, shame and guilt, debido a que estamos en resistencia a esas emociones, we're going to struggle to hear our conscience. vamos a forcejear a la hora de escuchar a nuestra conciencia. Right? But it's not the conscience that causes fear, shame or guilt. Pero no es la conciencia la que crea ese miedo, vergüenza o culpa. It's our struggle to resist the truth that Es nuestra lucha, nuestro forcejeo de resistir la verdad. Fijaros que aquí, qué paradoja tenemos, la que hemos dicho antes. Porque la conciencia sí nos dice, tú eres responsable de haber hecho esto. Y es decir, nos está invitando a que sintamos todo. De hecho, la ley del alma hace eso, ¿no? Vamos a sentir todo lo que rodea esa verdad para poder liberarnos del error que nos permitiría aceptar la verdad. O sea, si nos liberamos del error emocional que puede ser activado, como va a decir aquí otra vez Jesús, que siempre lo dicen en estas charlas que tienen ellos, que simplemente detona la conciencia, como esa comunicación con Dios, detona sentimientos que nos van a beneficiar si los vivimos como los niños pequeños, como siempre ya hemos visto, ¿no? O sea, si los sentimos y los dejamos pasar, si son el error, se van a dejar pasar naturalmente si los expresamos completamente de forma inocente, para que podamos así sustituir ese error por la verdad de Dios acerca de cómo, o sea, cómo Dios ve, por ejemplo, el asesinato, ¿no? Que es un aborto o un aborto espontáneo, cómo, o sea, sí, podernos sintonizar con eso. Y entonces, cuando realmente disolvemos el error y realmente además aceptamos la verdad, sabemos por estas leyes básicas que nos ha comentado Jesús, tan simples, pero tan difíciles de aplicar, que nos va a salir de manera espontánea el ayudar a Dios todo lo que en nuestra pequeña medida somos capaces de ayudarle. En ayudar a Dios nos va a salir espontáneamente ayudarle a Dios a reparar lo que, ya digo, insistamos en eso, lo que en nuestra medida podamos. Pero nos va a salir espontáneo, no va a salir desde un sentimiento de culpa, que ese es todo el quid de la cuestión. Y entonces no va a ser, porque si nos sale desde un sentimiento de culpa, esa frase, cuando decimos estamos haciéndolo desde la culpa, entonces eso no va a servir para nada, curiosamente. Aunque hagamos muchas cosas, obras buenas, etcétera, prácticamente no va a servir para nada. Quizá para los espíritus que nos instigan a seguir viviendo en el no procesamiento de nuestras emociones y en seguir no sintiendo la culpa hasta el final, todo lo que conlleve esa información real de Dios de que hemos hecho eso, entonces espíritus se pueden beneficiar de que nosotros actuemos bajo su mando y control, pero no nuestra alma del todo se va a beneficiar. Entonces, yo digo, incluso aunque hagamos muchas cosas aparentemente buenas para el mundo y cosas así, ¿no? Entonces, eso es muy curioso y que lo recordemos. Entonces, that causes fear, shame. es esa resistencia que tenemos a la verdad lo que provoca o causa ese miedo, vergüenza, culpa. And guilt. Right? So, we've got to get the context right. Como veis, tenemos dos significados que podríamos decir por lo menos de culpa. O sea, culpa objetiva, ser responsables de haber hecho algo, un pecado contra nosotros mismos, por ejemplo, o contra los demás, o contra el medio ambiente. Pero también tenemos esta otra significado de... Bueno, vamos a seguir. Right, really, don't we? Yeah. True guilt is the... Right? So, we've got to get the context right, really, don't we? Entonces, tenemos que pillar bien el contexto, realmente. Yeah. True guilt is the knowledge that we have sinned. Now, la verdadera culpa es el conocimiento de que hemos pecado. ¿Veis? Aquí no pilla bien
la inteligencia artificial es alérgica al concepto de pecado porque es malo para el control para el control de la humanidad. La clave es que nos arrepintamos tal como Dios entiende el arrepentimiento de las cosas, porque así no seremos controlables de ninguna manera. Pero todo lo que es la política actual y tecnologizada con la inteligencia artificial y todo eso va a tender a adormecernos en este sentido. Por eso los cursos que suplantan a Jesús hablan del perdón básicamente en vez de la clave que es el arrepentimiento y el perdón juntamente. Bueno, todo eso que hemos visto muchas veces. Todo eso es una maniobra muy, muy fina de pre-control o pro-control y un poco de pro-modulación o intentar modelar esta segunda venida que estamos presenciando increíblemente de no solo la pareja de almas gemelas de Jesús y María Magdalena, como ya hemos visto, sino otros pocos más, ¿no? 6 almas más, que no están todavía muy por la labor de sobresalir, pero aquí las tenemos a las principales. Entonces, el conocimiento de que es el conocimiento de que hemos pecado. Fijaros que ahí viene todo el sentido de qué significa actuar en armonía con la culpa, o sea, en armonía con la verdad, es decir, con la responsabilidad, y querer saber sobre todo lo que hay alrededor de eso nos va a hacer querer sentir muchas cosas, nos va a hacer sentir muchas cosas, que es lo que no queremos en la vida. Por eso es tan importante ahondar y escarbar bien en estos significados de qué significa para nosotros la culpa, porque actuar en armonía con eso es amoroso, pero normalmente la gente pensamos que actuar en armonía con el hecho de que hemos sido responsables de algo es desamoroso. O sea, no es que no es que, o sea, ejecutamos la vida de esa manera, porque no queremos actuar en consecuencia. Entonces estamos en la fachada, ¿no? Ocultando esta verdad de muchas maneras, incluso con espiritualidades y religiones, ¿no? Que por eso he mentado hace un momento por ejemplo, los cursos y libros que suplantan la figura de Jesús, dando medias verdades, que a veces son muy emocionantes porque nos ponen en contacto, lógicamente, con espíritus más brillantes, pero aún controladores, etc. Entonces, Now, o sea, truth fijaros que ahí también ha pillado mal la palabra culpa y ha puesto deal en vez de guilt. Pues, entonces es el conocimiento de que hemos pecado. guilt certainly might Ahora bien, la verdadera culpa, vuelve a pillar mal la palabra, ciertamente be assisted by our connection with the conscience. podría verse ayudada mediante nuestra conexión con la conciencia. O sea, una conexión nuestra con Dios, lógicamente, va a ayudar, va a ser un mecanismo de ayuda a la hora de sentir y ser responsables de una verdadera culpa, valga la redundancia. Because God can tell us when we sin and when we haven't. Porque Dios nos puede decir cuándo es que hemos pecado y cuándo no lo hemos hecho. Yes. God can tell us the truth about our sin. Nos puede decir la verdad sobre nuestro pecado. Aquí sí lo pilla bien, curiosamente, ¿no? So true guilt, Así que y aquí también, la verdadera culpa, which is not a feeling of guilt, I feel guilty, but rather que no es un sentimiento de, me siento culpable, sino más bien a knowledge that you are guilty, that you un conocimiento de que tú eres culpable, have done this Something wrong wrong. thing. o sea, de que has hecho esta cosa equivocada, mala. Yes. It's the difference between feeling a feeling of what we call guilt O sea, es la diferencia entre sentir un sentimiento de eso que llamamos culpa, que lo intenta aquí como poner entre comillas con las manos, como veis, and actually going along to a court and eso contrastado con realmente the judge saying, es la situación, pongamos, de que vas a un juzgado you are guilty. y el juez simplemente te dice, mira, tú eres culpable. Yeah. But that's Whether you it. believe you are or not, you know. Lo creas tú que lo eres o que no lo eres.
It's happening internally, that process. That's right. O sea, esto está sucediendo internamente, ese proceso. Ahí dice Jesús, es correcto. The conscience has the mechanism to say, you are O guilty. sea, es como ese juzgado interno, digamos, que en realidad es Dios que, digamos, automática, pero directamente con nosotros, en esta relación que no es directamente darnos su amor, sino su verdad, y que a todo el mundo, lo crea o no en Dios, le sucede, pues esa conciencia tiene ese mecanismo para expresar eso, para decirnos, eres culpable Guilty of this sin. de este pecado. You are. Because a lot of times when a lot of us, when we say, oh, I'm Porque feeling muchas veces, muchos de nosotros, guilty, cuando decimos eso de me siento culpable, no, what we're feeling is I'm terrified that I might lo que have estamos sintiendo es que estoy aterrorizada done something wrong. That's de not que pudiera haber hecho algo malo. guilt. Y eso no es culpa en realidad. No, that's not Yeah. guilt. The truth Fijaros, ¿no? Qué importante esto. Y ahí confirma Jesús, eso no es culpa. the true feeling of La guilt, verdad es que el verdadero, el auténtico sentimiento de culpa, as like defined in the dictionary, really, como tal como está realmente definido en el diccionario, en realidad, is the guilt is you have done it, es tú Yeah. has hecho esto, Yes, and it's this is true. this is true that you've o sea, done es it. verdad que lo has hecho. And I suppose a full knowledge of guilt would be like for me to have that would be to say, yes, O sea, entonces el conocimiento de la culpa para mí sería como, supongo que sería como, I did something wrong. I know it como venga, sí, hice algo malo, was wrong and I did sé it. que está mal y lo hice. And I know that, yeah, And this is why a judge in Ahí a confirma Jesús. court says, are Y you es por eso, dice Jesús, que un juez en un juzgado guilty or innocent? dice simplemente eres culpable o inocente. yeah, He doesn't say, No dice, do you feel really guilty now, ¿te even sientes realmente culpable? though you haven't done it? Aún incluso aunque no lo hayas hecho, ¿te sientes realmente culpable? Does he? He says, No lo dice, ¿verdad? guilt means Él te dice you have done it, right? que la culpa significa que la has hecho, ¿vale? Y ya está. Not that you might have done it, or you think No que, podrías haberlo hecho. you might have, or you're afraid you O might. piensas que lo podrías haber hecho. You have done it, right? Yeah, not yeah, not that you might have done it, or you think you might have, or Yeah. you're afraid you might have, or whatever. yeah. Yeah, yeah. And it's the same with God. O sea, piensas que lo has hecho o tienes miedo de haberlo hecho, ese tipo de cosas. Podrías tener miedo de haberlo hecho, ahí estar un poco recochineándose sobre el tema, lógicamente. No está el juez diciendo, podrías no estar con todo eso, ¿no? Or you think you might have, or Yeah. you're afraid you might have, or whatever. Yeah, yeah, yeah. And it's the same with God. If you have a true Es sense lo of mismo guilt, con Dios. you know Si tienes un verdadero sentido de la culpa, you did it. una sensación verdadera de la culpa, Mm. sabes que lo hiciste, Know you've done wrong. tú sabes que has obrado mal. And that's a whole heap different than feeling like, Y eso es completamente diferente maybe I've done wrong, and maybe, de you know, sentir que, bueno, quizá being afraid that you might lo hice mal, no sé qué, y entonces, have. Yeah. Is y entonces tener miedo de haberlo hecho así. really what we call guilt Que eso now. es en realidad lo que llamamos hoy en día culpa. O sea, fijaros, esto, vamos a volverlo a escuchar. Done wrong, and maybe, you know, being afraid that you might have Es tener miedo de haberlo quizás hecho. is really what we call guilt now. Y eso es lo que realmente hoy en día llamamos culpa. And that is an emotion that, of course, that the conscious doesn't cause at Y eso es, por supuesto, eso es una emoción que, por supuesto, la conciencia, aquí vuelve a pillar mal la palabra, no causa, all. para nada, para nada. It's an emotional response. Es una respuesta emocional Probably, like you said, from our y probablemente, como dijiste, childhood experience, de nuestra experiencia infantil, provendría de ahí, Yeah. because our parents love that kind of feeling. porque nuestros padres les encanta a ellos este tipo de sentimiento. Because if a parent can keep the child in a state Porque si un padre o una madre puede mantener al niño of fear all the time, en un estado de miedo todo el tiempo, where they're always wondering, what does the parent want me donde los niños, niñas siempre se están preguntando, ¿qué es lo que querrá mi madre, mi padre, to do next? Yeah. o la tutor, o lo que sea, qué es lo que quiera que haga a continuación? Que fijaros, eso es lo que luego se replica y vemos
súper divertidamente, entre comillas, aunque tragicómicamente, en los comportamientos de los políticos, los encierros que hemos vivido en el 2020, ¿no? Que ya como es el caso, que es como un estado de excepción, donde es un hogar, pero reproducido casi al nivel global, ¿verdad? Es la misma situación pura del hogar donde, a ver, ¿qué tengo que hacer lo siguiente para contentar y así pues poder seguir viviendo en el miedo en vez de temblarlo, llorarlo, rabiar por lo que realmente son mis heridas emocionales? Y entonces así pues entregar el poder a esos padres que en este caso ahora pues son los dueños de corporaciones, sobre todo, bueno, pseudocientíficas y todo eso, ¿no? Y también armamentísticas, ahora que todas están muy relacionadas debido al capital financiero y todo eso. Entonces, o lo que llaman así, podremos un poco pedantemente comentarlo rápido, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un padre me quiere que haga a continuación? Una madre, un padre. Now the parent has full control of the child. Y entonces con eso ahora ya el padre y la madre tienen un pleno control del niño, la niña. Yes. Right? Which is what most parents are aiming for. Lo cual es a lo que están queriendo la mayoría de padres. Because it's a nice, smooth, smooth parenting. Porque así se da una crianza más, digamos, suave, en el sentido, eso, más ligera, más, para ellos, más satisfactoria en este sentido. Smooth, ¿verdad? Que se puede traducir por suave. Process. Pero, bueno, que es como eso, que si va más, todo va más sobre ruedas, ¿no? Diríamos. Probablemente, ¿no? Es un proceso más así. Then Yeah. they think, you know. Yeah. Eso es lo que piensan ellos. Entonces, And so that's why we have these kind of emotions, y es but por eso que they're tenemos este tipo de emociones, not related to our pero no están conscience en relación con nuestra conciencia. anyway. Ahí sí pilla bien la palabra, ¿veis? Yes. Okay. Thank you. What is the difference between my conscience speaking and other feelings? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mi conciencia cuando habla y otros sentimientos? Y bueno, de esto han hablado mucho y es una pregunta a continuación cuya respuesta dura casi un poco lo mismo que la que acabamos de ver, pero bueno, vamos a dejar para variar, esta grabación muy breve en comparación con otras y nos despedimos ya.